Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mi querida esposa, esta es la sopa nutritiva que mandé preparar a los sirvientes especialmente para ti. Por favor, bébela mientras aún esté caliente. Sebastián Gwen sostenía el aromático caldo de pollo, sus largos y delgados dedos se enroscaban alrededor del tazón. Su expresión era tan apacible como una brisa primaveral mientras sonreía dulcemente. Has trabajado mucho administrando la casa, mi señora. Debes reponer fuerzas. Lo miré. Labios rojos, dientes blancos, guapo y refinado con el aura de un erudito, tal como era el día que lo conocí. Acepté el tazón de sopa y lo dejé a un lado con naturalidad. La sonrisa en sus labios se desvaneció y su voz denotaba un dejo de resentimiento. Mi querida esposa, ¿por qué no la bebes caliente? Esta sopa se cocinó a fuego lento durante horas. Es increíblemente nutritiva. Levanté el cuenco y removí suavemente el contenido con una cuchara mientras el aroma inundaba la habitación. Luego tomé una cucharada y se la acerqué a los labios. Mi querido esposo, te esfuerzas tanto en tus estudios. ¿Quién de verdad necesita esto eres tú? Amo Gwen, abra la boca, deje que su esposa le sirva. Sebastián Gwen se puso rígido y apartó rápidamente mi mano. Señora, le preparé esta sopa especialmente para usted. Contiene hierbas medicinales destinadas únicamente a mujeres. Un hombre no debe consumirla. Enarqué una ceja y sonreí dulcemente con el corazón rebosante de emoción. Radiante de felicidad, tomé la cuchara y bebí la sopa, sorbo a sorbo, hasta que el tazón quedó vacío. Al ver que me la había terminado, Sebastián dejó escapar un leve suspiro, casi imperceptible, y una compleja emoción cruzó fugazmente sus ojos. Luego dijo que tenía un compromiso con unos amigos y se marchó apresuradamente. En cuanto se hubo ido, mi doncella, Daisy, entró y susurró: «Señora, está confirmado». La sopa contenía polvo de rosas marchitas. Ya he dispuesto que se le sirva ese cuenco a la anciana señora Gwen. Polvo de rosa marchita. Es incoloro e inodoro. Quien la consuma se marchitará como una flor moribunda, debilitándose día a día hasta convertirse en polvo. Por supuesto, la copa que bebí no estaba envenenada. Toda esta finca, desde el sirviente de mayor rango hasta el de menor, me pertenece. Si Sebastián cree que puede quitarme la vida en secreto, se equivoca. En público sigo siendo la joven virtuosa y recatada, la que administra la finca Gwen. Me llamo Genevieve Lee. Mi madre, Victoria Lee, es la única heredera de la familia Lee, la familia mercantil más rica de la capital. Mi padre se casó con una mujer de su familia. Mi madre solo tuvo un hijo, yo. Cuando me casé con Sebastián, mi dote fue tan cuantiosa que casi agotó el tesoro de la familia Lee. La procesión de la dote fue interminable. Los primeros carros llegaron a la mansión Gwen mientras los últimos aún no habían salido de mi casa. Fue un espectáculo que dejó a todos boquiabiertos. Como era hija única, una de las concubinas de mi padre dio a luz a un hijo. Creyendo que así se aseguraba su posición, se volvió arrogante, causando problemas en casa una y otra vez, solo para ser reprimida con firmeza por mi madre cada vez. Desde pequeña, mi madre me crió como si fuera un hijo. Ella siempre decía: tener solo dinero y carecer de astucia es como un niño aferrado a un oro en un mercado peligroso y abarrotado. Me enseñó que en público debo fingir debilidad para que nadie descubra mi verdadera naturaleza. Y así he mantenido esa farsa durante 21 años. Me casé con Sebastián por una sola razón: codiciaba su hermoso rostro. Un día oí a Daisy mencionar que la librería del barrio había recibido un nuevo envío de manuscritos, así que fui a echar un vistazo. Normalmente, además de ayudar a mi madre con los negocios familiares, mi mayor placer es leer manuscritos populares. No tengo preferencia por ningún género en particular, leo lo que me llama la atención. Desde las hazañas románticas de los eruditos y las gestas heroicas de los viajeros, hasta diarios de viaje y relatos de costumbres locales, los devoro todos. Incluso disfruto leyendo recetas de cocina y tónicos medicinales. Leí esos dos últimos simplemente porque soy un glotón. De niño una vez enfermé y me negué obstinadamente a tomar mi amarga medicina.
El médico de familia no tuvo más remedio que prepararme un caldo medicinal que, además de delicioso, me curó. Desde ese momento desarrollé un gran interés por la cocina medicinal. Mi madre temía que mi reputación como señorita se viera perjudicada si mis hábitos glotones se hacían públicos. Por lo tanto, aparte de la nodriza que me crió, solo mis dos doncellas, Daisy y Holly, saben que domino el arte de la cocina medicinal a la perfección. Para el resto del mundo, no soy más que la única heredera de la familia de comerciantes Lee, sobrecargada de obligaciones y tan frágil y delicada como una rama de sauce mecida por el viento. No ostento ningún título como el de primera belleza de la capital, ni se me asocia con la clase de belleza capaz de derrocar naciones. Mi madre solía decirme que para una familia de comerciantes, ser rica es una cosa, pero ser demasiado famosa no siempre es bueno. A ojos de la nobleza, no éramos más que un suculento y jugoso premio a la espera de ser devorado. Ese día me encontré por casualidad con Sebastián en la librería. Aunque vestía una túnica gris descolorida, no podía ocultar su porte elegante y erudito. Sostenía entre sus manos un manuscrito recién transcrito y se lo entregó al dependiente. Recibió 200 monedas de cobre del tendero e inmediatamente aceptó un nuevo volumen para transcribir. El texto que copiaba era un raro diario de viaje, no una obra clásica antigua de un maestro famoso, sino simplemente una colección de notas sobre las costumbres locales. En ese momento estaba ocioso, sin ningún manuscrito nuevo que leer. En cuanto vi aquel libro de viajes, me picó la curiosidad. Le pedí al librero que me lo trajera para echarle un vistazo. El librero me reconoció enseguida e hizo una profunda reverencia, entregándome el libro con ambas manos en un gesto muy respetuoso. Hojeé algunas páginas. El diario era fascinante, pero el ejemplar original estaba en mal estado. Húmedo, enmohecido y apolillado. Varias páginas estaban pegadas entre sí, lo que dificultaba enormemente la lectura. Sebastián debió de verme fruncir el ceño, porque rápidamente se adelantó e hizo una reverencia cortés. Señorita, si me concede 3 días, le transcribiré una copia nueva. ¿Estaría dispuesta a regresar entonces para leerla? Sus palabras fueron amables, su postura correcta y sus portes tan refinados como el jade. Sonreí levemente y respondí, muy bien. Parecía haberse quitado un gran peso de encima, su expresión se relajó visiblemente. Recogió el libro, preparándose para marcharse. Inmediatamente le indiqué a Daisy que sacara 50 monedas de plata y se las diera. Joven amo, por favor, utilice el mejor papel de morera para esta copia, y debe ser a nombre de E. Pravins Inc. La plata restante, por favor, acéptela como muestra de mi gratitud por sus esfuerzos. Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par, su compostura flaqueó por un instante mientras miraba rápidamente al tendero. El tendero sonrió. Señor Wen, esta joven es la hija de nuestro propietario. Solo tiene que completar la transcripción cuanto antes y entregarla. Las manos de Sebastián temblaban ligeramente. Me miró fijamente durante un largo rato, visiblemente conmovido, antes de hacer una profunda reverencia. Luego se inclinó ante el tendero, recogió el libro y se marchó con pasos ligeros y llenos de alegre energía. Tal como prometió, al tercer día recibí el diario completo copiado a mano. Olía ligeramente a tinta fresca y la caligrafía era pulcra y agradable a la vista. Todas las páginas que habían estado pegadas y cuyo contenido estaba oculto por agujeros de polilla habían sido restauradas por completo. A juzgar por la fluidez narrativa y la coherencia de las secciones restauradas, debió de investigar diligentemente otras fuentes para completar el texto faltante. No fue un esfuerzo descuidado ni superficial. Los 50 cuentos de plata valieron la pena. Tiempo después, en un día claro y soleado, Daisy y Holly estaban ventilando los libros de mi estudio. Mientras trabajaban, me escucharon relatar el contenido del diario de viaje. Daisy comentó con emoción, no me extraña que digan que un erudito puede conocer el mundo sin salir de casa. Los libros realmente lo contienen todo. Holly soltó una risita. Mi señora, lee usted tanto que me temo que incluso convertirse en la mejor estudiante en los exámenes imperiales no le resultaría difícil. Me reí y la regañé en broma. Si alguna vez entrara en el aula de exámenes, no sabría si escribir una novela romántica para los examinadores o 108 maneras de preparar caldo medicinal. Las 3 estallamos en carcajadas, y el eco resonó en el estudio.
Justo en ese momento mi madre envió a una criada con un mensaje. Había llegado una casamentera con una propuesta de matrimonio y quería que yo fuera a verla. El pretendiente no era otro que Sebastián. Había venido acompañado de la casamentera oficial, su madre viuda y su hermana menor. Los regalos que trajo fueron un cuadro que él mismo había pintado, junto con dulces de osmanthus y pastas de té que su madre había horneado personalmente. El cuadro era un retrato mío de aquel día en la librería, sosteniendo el viejo diario de viaje y leyendo con suma atención. En el cuadro tenía cejas de sauce y hojas, ojos como agua otoñal, expresión serena, la mirada fija en las páginas amarillentas. Fuera de la tienda las cigarras zumbaban, mientras que el aroma a tinta dentro parecía aislar el taller del bullicioso mundo exterior. El cuadro estaba claramente hecho con gran esmero y dedicación. Mi madre, que sabía perfectamente lo absorta que me sentía al leer un manuscrito, me lanzó una mirada cómplice. Yo estaba escondida tras un biombo decorativo, donde le saqué la lengua e hice una mueca juguetona. Mi madre no rechazó de inmediato la propuesta de matrimonio, limitándose a decir que necesitaba pensarlo con detenimiento. Mi padre, Richard Lee, en cambio, asintió con aprobación. Dijo que si bien Sebastián era pobre, había alcanzado el rango de erudito a los 17 años y tenía un futuro prometedor. Además, la familia Wen era pequeña y sencilla. Añadió que dado que mi apariencia, la de Genevieve, era simplemente promedio y mi inteligencia nada destacable, éramos una pareja ideal. La familia Lee no carece de dinero, argumentó, solo nos falta una conexión poderosa. Si Sebastián aprueba los exámenes superiores y se convierte en funcionario, tendrá un futuro prometedor. Una muchacha de familia mercantil normalmente no tendría ninguna posibilidad de convertirse en la esposa principal de un funcionario. Dijo que tendría suerte si no me rechazaban ni siquiera como concubina por ser de origen demasiado humilde. En cuanto esas palabras le taparon la boca a mi padre, mi madre le propinó una sonora bofetada. Tras golpearlo, se giró y me preguntó qué me parecía. Lo pensé un instante. El fugaz deseo que sentí por el atractivo rostro de Sebastián se extinguió al instante ante el temor a la palma de mi madre. Obedientemente respondí, su hija acatará la decisión de padre y madre. Mi padre se llevó la mano a la mejilla y le lanzó una mirada de resentimiento a mi madre. Ella reflexionó sobre la propuesta durante varios días, y cuando la casamentera regresó para preguntar, finalmente asintió en señal de aprobación al matrimonio. Al tercer día de nuestra boda, mi suegra, la anciana señora Wen, empezó a insinuar que mi marido aún tenía que presentarse a los exámenes, pidiéndome que lo animara a concentrarse en sus estudios. No me atreví a demorarme. Inmediatamente contraté a tutores de renombre, busqué libros raros, reuní colecciones de ensayos valiosos e incluso investigué los gustos personales y las preferencias estilísticas de los examinadores principales, llegando a memorizar sus tabúes. Todo ese esfuerzo dio sus frutos. A los 23 años, Sebastián aprobó el examen imperial final. Quedó en el puesto 99 entre los candidatos de segunda categoría. Si bien no era tan brillante como los tres eruditos más destacados, era joven y excepcionalmente apuesto, lo que hacía que muchas jóvenes se enamoraran. Cuando llegó el momento de su nombramiento oficial, fue asignado directamente al Ministerio de Derechos, con el cargo de funcionario adjunto de quinto rango. A partir de ese día, la anciana señora Wen comenzó a expresar su descontento conmigo, a veces abiertamente, a veces mediante comentarios velados. En 6 años de matrimonio di a luz a mellizos, pero después de eso, no hubo más buenas noticias. Tomando cartas en el asunto, mi suegra le impuso 2 concubinas. Una era una prima lejana, Lola Liu, y la otra su propia criada, Amber. Incluso declaró con audacia que la primera en dar a luz a un hijo varón sería elevada al rango de concubina de honor. Sebastián, en un principio, reprendió a su madre por su presunción. Luego se presentó ante mí para disculparse, jurando que no deseaba tener concubinas y que solo anhelaba vivir una vida tranquila conmigo. Pero esta suegra, la misma mujer que una vez me llamó su querida hija, se había corrompido por su nueva riqueza y estatus. Ahora me insultaba abiertamente llamándome arpía celosa, e incluso intentó presionar a Sebastián para que se divorciara de mí. Sin otra alternativa, Sebastián aceptó a regañadientes a las 2 mujeres como concubinas y cumplió a regañadientes con sus obligaciones para con ellas. Poco después, Lola Liu quedó embarazada. La anciana señora Wen estaba exultante. Inmediatamente abrió su tesoro privado,
y las recompensas fluyeron como agua, llenando el patio de preciosos regalos. Ese tesoro, por supuesto, había formado parte de mi dote. Afortunadamente el asunto de elevarla a concubina de honor nunca se concretó. El propio Sebastián intervino y lo prohibió. Pero alguien con la lengua suelta dejó que la noticia llegara a oídos de Lola Liu. Desde ese día, me vio como la persona que había destruido personalmente su brillante futuro. Cada vez que me miraba, su mirada era tan llena de odio que parecía querer hacerme pedazos. Entonces la desgracia se abatió sobre ella. Un día, mientras visitaba a la anciana señora Wen para presentarle sus respetos, Lola Liu resbaló y cayó accidentalmente. El feto que llevaba en su vientre, aún no completamente formado, se perdió al instante. Esa fue la primera gran pelea que tuvimos Sebastián y yo. Lola Liu lloraba y gritaba, acusándome de asesinar al heredero de la familia Wen. Y Sebastián le creyó. Sin embargo, poco después, Sebastián comenzó a actuar como si nada hubiera pasado. Desayunaba conmigo por las mañanas e incluso se ofreció a maquillarme las cejas, hablándome con dulzura, tal como lo había hecho al principio de nuestra relación. Me tomaba de los hombros mientras nos mirábamos en el espejo de bronce, reflejando la imagen perfecta de un matrimonio enamorado. Él era guapo. Yo era amable. No éramos diferentes de los protagonistas de una novela romántica. Durante los últimos 6 años mi estudio se había llenado de manuscritos que el propio Sebastián había buscado minuciosamente para mí, quizá por su gran pasión por la investigación. Los relatos que seleccionaba eran casi siempre historias de amor sentimentales. Una bella joven se enamora de un erudito talentoso y pobre. Tras casarse, ella se comporta como una perfecta filial con sus suegros, adora a su hermana menor, trata con gracia a sus concubinas, enseña buenos modales a sus hijos, cocina para la familia y utiliza su propia dote para ayudar a su marido a ascender socialmente. Su marido, una vez alcanzado el éxito, solicita al emperador un título nobiliario para ella, y su historia se convierte en leyenda. Siempre que me sumergía en un pasaje así, Sebastián se acercaba a mi oído y susurraba en tono de broma: «Mi querida esposa, ¿acaso no somos como los personajes de esta historia?». Su cálido aliento en mi nuca me estremecía. Al principio me sonrojaba y me dejaba abrazar, con el corazón lleno de ternura. Eso duró hasta el día en que se llevó a esa concubina a su cama, entonces di un golpe en la mesa con la mano. ¡Maldita sea! Casi me había dejado engañar por completo por ese joven erudito, guapo y de doble cara. Holly cerró rápidamente la puerta de la habitación y susurró: «Señora, debe tener paciencia. No muestre ninguna debilidad en su fachada». Daisy, con los ojos muy abiertos, simplemente preguntó: «¿Es hora de poner en marcha el plan B, señora?». En los días siguientes seguí comiendo bien, vistiéndome con elegancia y leyendo mis manuscritos con calma. Cuando tenía tiempo libre salía a inspeccionar mis propiedades. Mi dote incluía numerosas tiendas, y cada año dedicaba un mes entero a realizar inspecciones. Aún así, tenía que viajar a toda velocidad de una a otra, lo que me dejaba completamente exhausto. Pero, ¿a quién podía culpar? El administrador principal que mi madre me dejó era demasiado capaz y astuto. Hizo que los negocios se multiplicaran, como gallinas que ponen huevos y de esos huevos nacen más pollitos. Nuevas tiendas abrían una tras otra, y la plata se acumulaba como una bola de nieve cuesta abajo, haciéndose cada vez más grande. Cuando uno tiene plata, todo se simplifica. Un día cenaba en el salón más exclusivo y privado de mi restaurante. El salón estaba abierto a clientes desconocidos. Desde allí vi a Sebastián y a mi padre, Richard, caminando uno detrás del otro, escoltando respetuosamente a un joven aristócrata y presumido desde otra habitación. Después mi padre y mi esposo regresaron a su habitación y no salieron hasta media hora más tarde. Lo que ignoraban era que ese mismo restaurante también era de mi propiedad. Semejante comportamiento reservado indicaba que sin duda había una conspiración oculta. Inmediatamente movilicé a mi gente con discreción, asignando un equipo para vigilar a mi padre. Desde que me casé con un miembro de la familia, la anciana señora Wen siempre se excusaba diciendo que los Wen eran una familia de eruditos y que no debían ser ostentosos ni derrochadores. Insistió en que 2 o 3 criados eran más que suficientes y exigió que despidiera a todo el séquito de doncellas y lacayos que había traído de casa de mi madre. Poco después, una noche, la anciana señora, medio dormida,
tropezó con el dobladillo de su propia bata y cayó aparatosamente. Tras esto, empezó a quejarse de que las ancianas que la atendían estaban viejas y débiles, y ya no servían para nada. Murmuró que necesitaba comprar algunos sirvientes nuevos y más capaces. Lo cierto era que los 50 sirvientes que habían llegado a la finca en aquella ocasión habían sido seleccionados personalmente por la anciana señora Gwen. Tenía en la mano todos sus contratos de servidumbre. Lo que ella ignoraba era que ese grupo de personas había sido cuidadosamente seleccionado para ella con mucha antelación por mi madre. Sostenía mi taza de té riendo a carcajadas hasta que me temblaban los hombros. Mi madre, exasperada, me tocó la frente y me regañó con suavidad: «Hija, tienes que ser menos confiada y aprender a ser más precavida». Me quejé en broma: «Mientras mamá esté aquí, da igual si tu hija es cuidadosa o no». La anciana señora Gwen ignoraba que incluso la mansión en la que vivíamos había pasado por innumerables intermediarios, todos controlados por mi madre, antes de ser finalmente vendida a Sebastián. Y no se trataba solo de esta casa. Las mansiones a ambos lados de la nuestra también pertenecían a la familia Lee. Mi madre siempre decía que el matrimonio es como una sociedad comercial. No se puede juzgar por las ganancias de los primeros 2 o 3 años. Debes tener una visión a largo plazo. El mejor resultado es beneficioso para ambas partes. Pero si una de ellas decide traicionar a la otra, esta última debe tener la capacidad de retirarse completamente ilesa. Jamás debes tener el corazón para dañar a otros, pero tampoco puedes carecer del corazón para protegerte de ellos. Si no existen las condiciones para la defensa, debes crearlas. Además, el imperio de la familia Lee es enorme. Mi madre, a pesar de ser mujer, ha logrado mantenerse firme en esta traicionera capital, rodeada de lobos disfrazados de nobles. Su éxito hasta el día de hoy se debe a su estrategia, sus métodos, su fortuna y sus recursos. De no haber sido por alguno de ellos, habría fracasado. Jamás imaginé que Sebastián fuera tan impaciente. Parece que lo sobreestimé. Después de mi largo recorrido por las tiendas, estaba agotada. Tenía pensado descansar unos días cuando la anciana señora Gwen enfermó repentinamente y mandó a un sirviente a llamarme a su lado. Tras 6 años de lujos y comodidades, ahora lucía tan joven que si estuviera junto a Sebastián, algunos podrían pensar que eran hermanos, y no madre e hijo. Todo rastro de sus penurias y pobreza pasadas había desaparecido. Estaba medio reclinada contra la cabecera, con la tez tan rosada como un capullo, sus 10 dedos largos y delicados, su piel tersa como el jade. Tosió, tosió, tosió. Se cubrió la boca con un pañuelo de seda, dejando escapar unas cuantas toses débiles, con una voz tan débil como si estuviera al borde de la muerte. «Vienes a visitar a los enfermos con las manos vacías. ¿Qué significa esto? Mi madre está enferma. Deberías estar cuidándola día y noche». Mi cuñada Cecilia Gwen me fulminó con la mirada. «¿Qué clase de nuera se comporta así?», me preguntó. Observé a la joven. La recordaba como una chica pálida, tímida, de cabello seco y tez cenicienta. Ahora sus mejillas estaban sonrosadas, su cabello suave como la seda, sus ojos brillaban con intensidad y irradiaba una salud vigorosa. Allí de pie, crecía una flor vibrante en plena floración. Y toda esa transformación se logró porque durante 6 largos años invertí una fortuna en nutrirla con valiosos alimentos medicinales. Recordando toda esa plata, sentí que habría sido menos doloroso simplemente tirarla a un lago. Al menos entonces habría oído un chapoteo. Invertirla en ello solo sirvió para alimentar sus ambiciones. Incliné levemente la cabeza y hablé con voz suave. «Mamá está enferma. Como nuera, es mi deber natural cuidarla día y noche». Hice una pausa y luego continué con calma. Sin embargo, las 2 enfermeras de la habitación de la madre, Zhang y Yu, son ya mayores. Su salud se está deteriorando. Quizás lo mejor sería que abandonaran la finca y se retiraran en paz. La anciana Madame Gwen se irguió de golpe señalándome con el dedo, le temblaban los labios al decir: «Genevieve, solo tengo 2 confidentes a mi lado para que me atiendan y me entretengan, y ni siquiera las soportas». Fingí ignorancia y cerré los ojos respondiendo: «Madre». Su nuera solo sentía lástima por su avanzada edad y fragilidad, temiendo que no pudieran soportar el trabajo de servirle, así que decidí dejarlas descansar. ¿Quién iba a pensar que de boca de mi madre surgiría algo que me haría insoportable?
Es más, ahora que estás enferma, ¿acaso no es por su negligencia que tu estado ha empeorado? La anciana señora Gwen estaba tan furiosa que la sangre le subió a la cabeza. Agarró la taza de té de la mesilla y me la arrojó a los pies. Gritó furiosa: «Arrodíllate». Arrodillarme ni hablar. Acerqué una silla y me senté con decisión, hablando con calma. «Madre, si tiene algún problema con su nuera, díselo directamente». ¿De verdad hace falta este teatro? Te comes mi comida, usas mis cosas, intentas envenenarme y ahora pretendes atormentarme. Si querías usar la enfermedad como excusa para darme órdenes, entonces deberías estar realmente enferma. Genevieve, ¿cómo te atreves a enfadar a mi madre? Le diré a mi hermano que se divorcie de ti, gritó esa arpía de Cecilia, levantando la mano para abofetearme. Ni siquiera me molesté en moverme. Holly simplemente levantó la pierna con suavidad y la pateó al suelo. La anciana Madame Gwen estaba tan furiosa que golpeó el borde de la cama, aullando. «Rebelión, esto es rebelión. Genevieve, eres una nuera cruel y desleal. Te atreves a faltarle el respeto a tus mayores e incluso a golpear a tu cuñada. Tengo que hacer que Sebastián se divorcie de ti». «Madre». Cecilia se dejó caer pesadamente al suelo con lágrimas en los ojos, gritando: «Que alguien venga rápido y arreste a esa mujer malvada, Genevieve. Llamen a las 2 enfermeras, Zhang y Yu». Las enfermeras se remangaron y avanzaron. Yo simplemente apoyé la mejilla en la mano, esbozando una leve sonrisa, mientras contemplaba fijamente mis uñas recién pintadas. El color era realmente vibrante, me pregunté si sería más rojo que la sangre fresca. Detrás de mí se oían forcejeos, gritos ahogados y el chasquido de látigos hasta que todo quedó en silencio. La voz clara de Daisy resonó: «Señora, esos 2 viejos perros traicioneros han dejado de respirar». Agité la manga levemente. «Tírenlos a la fosa común para que los perros se los coman. Vendan a sus familias. Odio a los desagradecidos, por mucho que les des de comer. Jamás se vuelven leales». La anciana señora Nguyen y Cecilia palidecieron de miedo. Se abrazaron temblando, mirándome con ojos llenos de terror. Asustados solo por eso. Esto es solo el comienzo. Me levanté y caminé paso a paso hacia ellos. La anciana señora Nguyen gritó: «No vengas aquí. No te acerques. Ah, aléjate. No te acerques». Cecilia gritó agitando brazos y piernas como una loca, presa del pánico. Incliné la cabeza, dejando entrever una expresión de agravio. Mamá está enferma, así que la nuera debe atenderla, como no iba a hacerlo. Daisy, trae la ropa de cama. Dormiré aquí esta noche. Antes de que Daisy pudiera hablar, la anciana Madame Nguyen gritó apresuradamente: «Estoy curada. No necesito que me sirvas». Fingí sorpresa. «Madre, hace un momento te oí toser sin parar. Le dolió mucho a tu hija. En el fondo deseaba con todas mis fuerzas sufrir la enfermedad por ti. ¿Qué medicina milagrosa tomaste para recuperarte tan rápido?». El rostro de la anciana señora Nguyen se puso rojo y luego verde, se tambaleó un par de veces y se desmayó. «Madre, madre, despierta». Cecilia se giró para mirarme, luego miró las manchas de sangre esparcidas por el suelo, puso los ojos en blanco y también se desmayó. «TSK». Negué con la cabeza aburrida, me levanté y di órdenes: «Llévenlas al patio Luoe. Díganles que la anciana y la joven han contraído viruela. Asigna a algunos sirvientes para que los atiendan. Pero prohíbe que nadie más entre o salga del patio Luoe». Quería ver si mi buen esposo se dignaría a visitarlos cuando supo que su madre y su hermana tenían viruela. Conduje lentamente a Daisy y Holly de vuelta a mi pequeño patio. A lo lejos vi una figura que hacía guardia en la puerta. En cuanto me vio, corrió hacia mí a 4 patas. «Joven señora». La persona hizo una reverencia. La miré y me reí, no era otra que la concubina de mi marido. «Amber, ¿qué clase de decoro es este, andando de un lado a otro con tanto pánico?». La miré, le dije que entrara y hablé. En cuanto entramos, Daisy cerró la puerta de inmediato y Holly se puso de guardia en el pasillo. Amber me siguió a la habitación y antes incluso de sentarse, habló con urgencia. «Mi señora. El amo se ha aliado con la hija ilegítima de la casa del marqués Ana.
El amo quiere casarse con ella como una esposa igualitaria. Mi expresión no cambió y dije con indiferencia, si quiere casarse, que se case. ¿Qué más da? Amber estaba preocupada. Señora, ¿cómo puede el amo casarse con una igual? Esto es como una bofetada. Además, la casa de la marquesa Anne es de noble linaje. Si Tiffany Zeng entra por esa puerta, ¿qué posición te quedará en esta casa? Miré a Amber, vestida con una túnica rosa, de figura menuda y encantadora, que estaba frente a mí. Su rostro, de una belleza sublime, reflejaba claramente su ansiedad. Tomé con disimulo una horquilla enjollada del tocador y se la coloqué en el moño. Retrocedí un paso, la observé con atención y asentí levemente con una sonrisa. Así te ves mucho mejor, empiezas a parecer alguien que me sirve. Un destello de alegría iluminó el rostro de Amber, sus ojos se entrecerraron y sus labios se curvaron en una sonrisa. Aún así, es mejor servir a la joven señora, pues hay plata y joyas. Mi señora, ¿cuándo permitirá que este sirviente regrese a servirla? Ah, por el amo. Al decir esto sintió un ligero pudor y se mordió el labio inferior suavemente. Dudó un buen rato antes de bajar la voz. Mi señora, debería dar a luz pronto a otro joven amo. En cuanto quedes embarazada, esta sirvienta se encargará de inmediato. Antes de que pudiera terminar la frase, su mano izquierda ya se había extendido disimuladamente, señalando su cintura y haciendo un gesto de pellizco, como diciendo, en ese momento, quien se atreva a quedar embarazada, se las verá conmigo. Estaba tan molesta que le di un golpecito en la frente y la reprendí con cariño, mis asuntos no son asunto tuyo. Y con esa personalidad tuya tan impulsiva y temeraria, no entiendo cómo lograste llamar la atención de la vieja señora. Amber soltó una risita, llena de autosatisfacción. Claro, es porque la vieja señora vio que esta sirvienta era tonta y fácil de mandar, pensando que sería fácil de manipular. En realidad, a sus ojos, yo soy la más tonta, pero, para ser sincera, ¿acaso no es Lola Lula verdaderamente tonta? Todos los días se contorsiona y posa, y si uno no la conociera, pensaría que es una cortesana de un pabellón de perfumes primaverales. Mi señora, simplemente no entiendo por qué el amo está tan obsesionado con ese tipo de mujeres. Desprende un aire campestre, pero viste como si estuviera en un burdel. Nunca estudió bien, parece un espíritu zorro en plena transformación. Susurró, señora, oí que Lola Lu lleva un corpiño transparente. Antes de que pudiera terminar, le tapé la boca. Con la misma expresión impasible, la empujé fuera de la puerta y le dije con calma, fuera. En cuanto empieza a hablar sin parar, escucharla me da dolor de cabeza. Menos mal que solo la dejé ser la concubina de Sebastián. Si hubiera sido una consorte predilecta en el palacio, seguramente todo el harén se habría vuelto loco con su fastidio. ¿Qué tiene de malo un corpiño transparente? Si le gusta, incluso puedo encargarle unos pantalones transparentes a medida. Deja de actuar como si fuera extraño. Después de que Amber se marchara, me senté y me froté las sienes. Daisy, conteniendo la risa, trajo un poco de té. Mi señora, tome un sorbo de té para tranquilizarse. Acepté. Tomé un sorbo, una fragancia tenue y elegante se extendió por la punta de mi lengua, un ligero amargor seguido de un toque de refrescante dulzura. ¿Papá y mamá enviaron esto? Daisy asintió. Sí, mi señora. Madame Victoria dijo que como el té está viejo, hay que tirarlo, guardarlo lo hace imbebible y solo ocupa espacio. Primero asentí, luego negué con la cabeza. El té añejo tiene las virtudes del té añejo. De hecho, hay quienes prefieren beber té añejo. Sebastián no regresó hasta 3 días después. En cuanto entró en el patio, irrumpió furioso. Antes de que pudiera siquiera respirar, empezó a regañar. Mi querida esposa, mi madre y Cecilia estaban perfectamente bien. ¿Cómo pudieron contraer viruela de repente? No solo las descuidaste, sino que además las perseguiste hasta el patio Luoji. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Me puse de pie, lo miré con ojos dolidos y hablé en voz baja. Marido, ¿qué quieres decir con estas palabras? Mi madre y mi cuñada contrajeron la viruela. Temía que la enfermedad se propagara por toda la finca, así que las trasladé al apartado patio Luoji. También he organizado todo el servicio. ¿No has estado en la finca estos últimos días?
Envié gente a buscarte, pero me enteré desde Yemen de que te habías tomado un descanso. Invité a médicos famosos de toda la capital, pero en cuanto supieron que era viruela, nadie se atrevió a venir. Solo me recetaron unas pocas fórmulas para probar. Antes de que pudiera terminar, Sebastián estalló en ira y tiró el juego de té de la mesa. Genevieve, eres una mujer verdaderamente venenosa, llena de palabras engañosas. Que alguien venga, traiga mi tarjeta de visita, invite al Dr. Winston de mi parte. Me quedé sentada tranquilamente, serena y serena. Reí fríamente para mis adentros. Sin mi tarjeta de visita, veamos si puede invitar al Dr. Winston. ¿De verdad cree que un funcionario de quinto rango puede convocar al mejor médico de la capital? El Dr. Winston parece amable en apariencia, pero su temperamento es excéntrico. Los forasteros no pueden invitarlo. Para ganarme su amistad, me esforcé enormemente en recolectar ingredientes medicinales raros, obsequiarle valiosos textos médicos e incluso ofrecerle una montaña entera para que cultivara hierbas. ¿Acaso Sebastián creía que el doctor era un guardián al que podía llamar cuando quisiera? Efectivamente, pasó mediodía antes de que el sirviente regresara tímidamente, con el rostro pálido como la ceniza. Sebastián asomó la cabeza para mirar y, al no ver a nadie detrás del sirviente, palideció aún más. ¿Dónde está?, preguntó con enojo. El criado bajó la cabeza temblando al responder, según informó mi amo, el Dr. Winston no estaba en casa, salió a visitar a unos amigos. Los ojos de Sebastián se enrojecieron. ¿Entonces no supiste que debías invitar a otro médico famoso? El criado inclinó aún más la cabeza. Sí, pero al enterarse de que la anciana señora tenía viruela, los demás médicos no se atrevieron a venir, por miedo al contagio. El sirviente había sido fumigado con humo de Artemisa 7 u 8 veces, no era de extrañar, pues estaba empapado de un hedor a lujuria y putrefacción. En ese momento Sebastián jadeaba con fuerza, con las fosas nasales dilatadas, sin parecerse en nada al hombre apacible y de piel de jade de antaño. En ese instante sentí una repugnancia repentina. Cuando me traía sopa de pollo, pensaba que era una hermosa y colorida serpiente venenosa que sacaba la lengua para burlarse de mí. Me parecía hasta gracioso. Pero ahora no era más que un sapo feo que abría la boca para escupirme veneno. Al verme callar, Sebastián gritó de repente, furioso, «Genevieve, qué engreída eres». Lo miré sorprendida. ¿De qué estoy engreída? Ya dije que en este mundo no hay quien cure la viruela. Bueno, en realidad conozco un remedio casero. Es que el Dr. Winston aún lo está verificando. Sebastián me miró con ojos tan oscuros como el abismo. Un instante después, como si hubiera tomado una decisión, se arremangó y se marchó. Esa noche durmió en el patio de Lola Lu. No se atrevió a dar un solo paso hacia el patio de Lue para ver a su madre y a su hermana, sabiendo que padecían una peligrosa enfermedad infecciosa. Yo estaba sentado, tomando sorbos de sopa de nido de pájaro, con una leve sonrisa en los labios. Sebastián, te quieres mucho más a ti mismo que a la piedad filial. Un mes después, la anciana señora Gwen y Cecilia se recuperaron. El rostro de la anciana estaba cubierto de marcas de viruela, su visión era borrosa y su audición se había deteriorado. En cuanto a Cecilia, como era joven y de constitución fuerte, aparte de su rostro poco agraciado y su andar algo extraño, no se la consideraba discapacitada. Cuando Sebastián y yo entramos en el patio, una almohada voló directamente hacia mí. Me incliné hacia un lado para esquivarla, y la almohada le dio de lleno en la cara a Sebastián. «Cecilia, ¿qué haces?» Sebastián estaba furioso, arrebató la almohada, se la metió en las manos a Lola Lu y se acercó para mirarla de cerca, con la mirada fija y horrorizada. ¿Sus caras? «Hijo mío, por fin llegaste. Esa mujer venenosa quiere matarme a mí y a Cecilia». La anciana ya no veía con claridad, así que se abalanzó sobre mí. La esquivé con cuidado, empujando a Sebastián para que recibiera el golpe. Sebastián la sostuvo rápidamente mientras Cecilia le agarraba el otro brazo con fuerza, clavándole las uñas afiladas en la carne. «Hermano, debes buscar justicia para mi madre y para mí. Genevieve es una zorra despiadada, ella provocó que mi madre y yo termináramos así». Abrí mucho los ojos con expresión de agravio. «Señora mayor, cuñada, no tiene pruebas, ¿cómo puede acusarme así como así? Señora mayor Benaold, mujer malvada, solo tuve una leve enfermedad.
Le pedí que me atendiera un poco y usted conspiró para contagiarnos de viruela a Cecilia y a mí. Cecilia y yo casi nunca salimos de casa en todo el año, ¿cómo íbamos a contraer de repente semejante enfermedad? Respondí con calma, es cierto. Si te quedas encerrado todo el año, ¿cómo te vas a contagiar? Fingí reflexionar. Hace 1 mes y medio en el distrito de Inji, al sur de la ciudad, en la familia Wu, su hijo contrajo la viruela. La familia no lo aisló bien y según oí, toda la familia se contagió, se desconoce si sobrevivieron o murieron. Aparte de eso, no he oído hablar de nadie en la capital que haya contraído la enfermedad. Señora mayor, cuñada, piensen bien. ¿Han tenido contacto con alguien de la familia Wu recientemente? En cuanto terminé de hablar, Cecilia se quedó paralizada. Ella alzó la vista, mirándome con incredulidad. Su apellido es Wu. He oído que es un erudito de 20 años, con una reputación bastante buena. Test con la viruela así, aunque sobreviviera, su futuro en las oposiciones a la función pública estaba acabado. El rostro de Cecilia palideció cadavérico y su cuerpo se tambaleó. Su cara, cubierta de cicatrices irregulares, ahora llena de terror, parecía la de un fantasma. Fingí sorpresa. ¿Será posible que mi cuñada reconozca a este erudito, Wu? Cecilia volvió en sí y negó con la cabeza de inmediato como una loca. Tonterías. Soy soltera. ¿Cómo podría conocer a alguien llamado Wu? No intentes incriminarme. Incliné la cabeza y sonreí levemente. Si no lo conoces, no lo conoces, ¿por qué tanto pánico? Si de verdad no lo conoces, ¿por qué enfermaron ambos? HMPH. Cecilia tenía una relación secreta con un estudiante pobre. Temía que su hermano se opusiera, así que iban y venían a escondidas, sin imaginar que se contagiaría de viruela. Ni siquiera tuve tiempo de actuar antes de que enfermaran primero. Me llevé un buen susto. Tuve que rociarme con medicina muchísimas veces. Sebastián observó cómo cambiaba la expresión de su hermana. ¿Cómo no iba a darse cuenta de que algo se escondía tras la fachada? Al ver a su madre y a su hermana con esos rostros tan deslucidos y semejante aspecto aterrador, sintió una oleada de repugnancia. Suspiró y se volvió hacia mí. Querida esposa, regresa a descansar. Yo me quedaré hablando con mamá. Fui tan suave como el agua. Sí, mi marido. Cuando salí del patio Lue con Daisy y Holly, la puerta del patio se cerró de golpe con un estruendo. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. Sebastián, eres verdaderamente insensible. Ahora que tu madre y tu hermana tienen el rostro demasiado avergonzado para mostrarse en público, ni siquiera te molestaste en invitarlas a regresar al patio interior. Tesk, un verdadero ejemplo de piedad filial. Supongo que después de que los tres terminaran su discusión, Sebastián, como un perro rabioso, irrumpió en mi habitación. En cuanto me vio, levantó la mano para abofetearme. Me incliné hacia un lado para esquivar. Sus manos se agitaron en el aire, y usó tanta fuerza que su cuerpo giró sobre sí mismo. Jadeaba pesadamente gritando, Genevieve, ¿te atreviste a matar a golpes a las 2 enfermeras que atendían a mi madre delante de ella y de Cecilia? Lo eres, pareció ahogarse con sus propias palabras, respirando hondo varias veces antes de volver a gritar. No eres más que la hija de un comerciante, que te atreves a ser desleal y grosera. Quiero divorciarme de ti. Entrecerré los ojos con los labios ligeramente curvados. ¿Divorciarte de mí para hacerle sitio a Tiffany? En cuanto a esas 2 viejas, ¿conocías a tu marido? Sus maridos e hijos eran borrachos y jugadores que lo perdieron todo en el juego. Me robaron mis pertenencias para venderlas. Al principio, solo pensaba expulsarlos de la finca, pero inesperadamente planearon atentar contra mí. ¿Me culpas, esposo? La expresión de Sebastián se congeló. Su madre nunca le había mencionado nada de esto. Si se supiera que los criados de la vieja señora se habían atrevido a robar el Dari de la nuera, ¿cómo iba a mirar a la cara a sus colegas? Sentía resentimiento culpando a su madre por no saber soportarlo y por arrastrarlo al fango. Al fin y al cabo, el Dari, tarde o temprano, acabaría siendo suyo. Al ver que permanecía en silencio, continué con dulzura, mi querido esposo, si deseas casarte con una mujer que sea tu igual, no me opondré.
Mientras seas feliz y los tres vivamos en armonía, eso es mejor que cualquier otra cosa. Hice una pausa, y luego suavicé aún más mi voz. Soy solo la hija de un comerciante, no me importa la jerarquía. Si Tiffany está de acuerdo, no importa si tenemos el mismo estatus. De hecho, es bastante gracioso, al fin y al cabo dentro de poco no tendré que competir con ella por un puesto. Sebastián me miró como si hubiera visto un fantasma, luego frunció el ceño con profunda suspicacia. Genevieve, ¿desde cuándo eres tan generosa? Pregunté con una risita coqueta, acercándome para darle un ligero golpe en el pecho. Mi querido esposo, claro, es porque desde que me casé contigo he aprendido a ser tolerante. Conocerte ha sido la mayor suerte de mi vida. A menudo he pensado que debo estar soñando para haber conocido a un hombre tan bueno. Guapo, elegante y gentil como el jade, y he oído que Tiffany no es la única que te admira en secreto. Suspiré suavemente fingiendo tristeza. Eres tan guapo que solo deseo esconderte en mi tocador para que nadie más te vea. Provoqué a Sebastián hasta que retrocedió unos pasos, pero mis palabras lo llenaron de alegría, como si estuviera en plena fiesta. Sonrió levemente. Ya que no te importa la jerarquía, deja que Tiffany sea la esposa y tú la concubina. Al fin y al cabo, su padre es marquesa, sería verdaderamente impropio que fuera concubina. Fea, y aún así se lía con un casado. Ja. Una cualquiera se encuentra con un perro, y el cielo los unió. Me llevé la mano al pecho y retrocedí unos pasos, fingiendo que no podía mantenerme en pie. Marido, eres funcionario del Ministerio de Derechos. Favorecer a una concubina y destruir a una esposa es un gran tabú. No me importa el orden en casa, pero tu reputación es primordial ante los demás. Además, con tu talento, el camino al primer rango no está lejos. Debes mantener tu reputación intachable. ¿Cómo puedes permitir que los censores descubran una debilidad? Esas palabras le llegaron justo donde más le dolía. Su expresión se suavizó gradualmente y me tomó la mano, sus ojos eran tan dulces como el agua. Esposa mía, tú sigues siendo quien mejor me entiende. Lo miré fijamente a los ojos y hablé despacio. Una mujer que se casa sigue a su marido como sigue al cielo. Tú eres mi cielo. Si no respeto el cielo y no lo trato bien, ¿a quién más voy a tratar bien? Justo entonces Daisy trajo 2 tazones de sopa tónica. Señor, señora, ¿es hora de su tónico? Levanté un tazón y lo coloqué frente a Sebastián, luego tomé el mío y lo bebí lentamente. La sopa era clara, de sabor intenso, con un regusto dulce. Cada día bebía un tazón, descansaba un rato y despertaba con el rostro sonrosado y el espíritu renovado. Sebastián, por costumbre, también se bebió su tazón de un trago. Después me abrazó, respirando con dificultad. Cariño, estoy cansado. ¿Descansamos un rato? Me apoyé en su pecho lanzándole una mirada coqueta, y respondí suavemente, sí, esposo, llévame. Se inclinó, pero justo cuando iba a alzarme, la voz de un criado resonó desde fuera de la puerta. Amo, la joven señorita de la familia Zeng ha traído a su hermano menor a visitar a la anciana señora. Me esperaban en el vestíbulo. Sebastián se puso rígido, se enderezó de golpe y se volvió hacia mí con expresión avergonzada. Me incorporé lentamente sonriendo con dulzura. Han llegado unos invitados de honor, marido, ve a recibirlos rápidamente. Si no salgo de aquí ahora mismo, temo vomitar. La noticia de que la anciana señora y mi cuñada habían contraído la viruela se había extendido hacía tiempo por toda la capital, causando un gran revuelo, todo el mundo lo sabía. Sin embargo, Tiffany jamás había estado allí antes, pero ahora que se habían recuperado, se apresuró a venir. Como dueña de la casa, cuando llega una invitada, naturalmente debo recibirla yo misma. No obstante, aquella distinguida invitada no presentó tarjeta de visita ni se presentó ante mí con antelación. Y por naturaleza soy perezoso. Acabo de terminar mi sopa tónica, así que naturalmente debo echarme una siesta. Le indiqué a Holly que ordenara a los sirvientes que trataran bien a los huéspedes y que no fueran groseros. Tras una deliciosa siesta, sintiéndome renovada, vi a Daisy entrar corriendo, jadeando. Señora, el patio delantero es un caos. El amo y la hija legítima de la marquesa Anne estaban durmiendo juntos. La segunda señorita de Gemli la sorprendió y se abalanzó sobre ellas para golpear tanto al maestro como a su propia hermana.
Justo en ese momento, la anciana señora y la joven señorita salieron a tomar el aire y presenciaron la escena. La joven señorita se enfureció y empujó a la segunda señorita Zeng al lago. Entonces el hermano menor de la segunda señorita Zeng cogió una piedra y le golpeó la cabeza a la joven. Al ver esto, la anciana blandió su bastón y empujó al muchacho al lago. Me levanté de golpe. Un momento, ¿qué dijiste? Diana Zeng, la hija legítima de la marquesa Anne. ¿Por qué está involucrada ella también? Tras pensarlo un instante lo comprendí. La marquesa Anne tiene una hija legítima, una hija ilegítima y un hijo ilegítimo. No ostenta ningún poder real. El marqués es un incompetente que solo conoce el lujo y el libertinaje. Aparte de su título, es un mero cascarón vacío. En un principio pidió que su hijo ilegítimo se llamara Liebre, pero el emperador lo rechazó, temiendo que le revocaran el título. Quería casar a su hija legítima con un funcionario de 60 años como segunda esposa para ganar influencia. Diana estaba desesperada, así que se involucró con Sebastián para endosarle a Tiffany la responsabilidad del matrimonio. Creía que solo la hija ilegítima se había metido en el lío. No esperaba que la hija legítima también se involucrara. Ahora tengo mucha curiosidad por ver cómo piensa encubrirlo el marqués. Tras comprenderlo, apresuré el paso. Daisy, envía rápidamente a alguien a avisar a la marquesa Anne, a mis padres y al doctor Winston. No podemos permitir que le ocurra nada a nadie cuando llegue al patio delantero. Allí vi a Sebastián abrazando con fuerza a Diana. Ella lloraba en sus brazos. En el suelo yacían Tiffany y su hermano Thomas June, empapados. El médico de la finca vendaba apresuradamente la cabeza de Cecilia. Los sirvientes nerviosos cubrieron rápidamente a Tiffany con capas para proteger su reputación. Lola Lu y Amber también estaban presentes. Lola Lu fulminó con la mirada a Diana, que estaba en brazos de Sebastián, sus ojos parecían a punto de estallar. Amber lloraba y maldecía al mismo tiempo. Amo, ¿quién es esa zorra que se atreve a seducir al amo a plena luz del día, haciendo semejantes barbaridades? Mi señora siempre ha sido generosa. Si el amo quería tomar una concubina, ¿no bastaría con casarse con ella como es debido? Pero ahora con esta situación, si se corren los rumores, ¿qué cara les quedará a mi señora y al amo? Que me parta un rayo con esa zorra, mancillando la reputación de la finca Wynn. Vienen invitados, y uno seduce al amo, y otro lo golpea. Y hasta le destrozaron la cabeza a mi joven señora. Si la gente sabe la verdad, dirá que fue un malentendido, si no pensarán que la familia del marqués está acosando a la nuestra. Cállate. Sebastián apretó los dientes, forzando las palabras. Al oír los gritos de Amber a lo lejos, solté una risita. Sin duda alguien a quien entrené personalmente, sus maldiciones son feroces e impecables. Sebastián también es bastante interesante, el gentil y apacible yace en el suelo, ignorado, aferrado a quien lo acaba de seducir. Muy bien, marquesa Anne, esta vez pagará un precio muy alto. Reprimí una sonrisa, puse cara de preocupación y me marché. Marido, ¿qué ha ocurrido aquí? Sebastián me miró con una expresión de vergüenza y enfado que cruzó su rostro, antes de hablar con severidad. Mujer, ¿cómo te las arreglas en esta casa? ¡Qué caos! Ya no hay reglas. Fingí ignorancia. Amo, ¿no estabas recibiendo visitas? ¿Dónde están? Ay madre, ¿por qué estás afuera con este viento? Estás débil, no puedes soportar la humedad. Que alguien lleve rápido a la anciana a su habitación para que descanse. Cuñada, ay, Dios mío, ¿cómo te lastimaste así? Por Dios, si te queda cicatriz, perderás tu encanto. El rostro de una mujer es lo más importante. A Cecilia le dieron un golpe en la herida y tembló de rabia. Me empujó. No finjas amabilidad, no necesito tu preocupación. Dicho esto, se cubrió el rostro lleno de cicatrices y corrió de vuelta a su patio como perseguida por un fantasma, abandonando a la anciana señora que allí permanecía. Una flecha derribó 2 obstáculos. Miré hacia los 2 nobles hermanos que aún yacían en el suelo y hablé. Criados, ¿por qué no han ayudado a los invitados a levantarse para que se cambien de ropa? ¿Y si se resfrían? Las venas de la frente de Sebastián se hincharon. La gente ni siquiera había despertado, y ella ya hablaba de un resfriado,
algo que dejaría sin palabras a un inmortal. El médico los salvó con urgencia. Los dos simplemente habían caído al lago y se habían desmayado del susto. Poco después despertaron gradualmente, los sirvientes los ayudaron a cambiarse de ropa y tomaron sopa de jengibre para entrar en calor. Una vez que se calmó el caos en el patio delantero, mis padres, la marquesa Ana y la marquesa estaban sentados en el salón principal. Mi padre miró a su alrededor y, al no ver a la anciana, preguntó: ¿Dónde está mi suegra? Sebastián respondió apresuradamente: Padre, suegro, la salud de mi madre aún es delicada. No le conviene estar a la intemperie. Antes de que pudiera terminar, Tiffany se levantó de un salto, gritando: Sebastián, si tu madre está tan débil, ¿cómo tuvo fuerzas para blandir un bastón y tirar a mi hermano al lago? Se arrastró hasta los pies de la marquesa Ana, lamentándose entre sollozos. Padre, nos enteramos de que la anciana estaba enferma, así que mi hija, mi hermana y mi hermano vinieron a visitarla. ¿Quién iba a imaginar que Cecilia me empujaría al agua y que la anciana empujaría a mi hermano? Padre, debes buscar justicia para tus hijos. La marquesa miró a su alrededor con expresión vacía, y su mirada se posó en mí. Señora Gwen, ¿qué está pasando exactamente? Levanté la vista con suavidad, con rostro inocente. Marquesa, me resulta verdaderamente inconveniente hablar de este asunto. Nodriza, cuéntales tú claramente. La nodriza dio un paso al frente y relató todo lo sucedido de principio a fin, con claridad y sin omisiones ni ocultamientos. Al oír esto, la marquesa Anne se enfureció. Señaló fijamente a Sebastián con el dedo y lo reprendió con dureza animal. Engañaste a una de mis hijas y encima te atreves a hacerlo. Golpeó la mesa con estrépito, preparándose furiosa para abalanzarse sobre Sebastián y golpearlo. En realidad, quería que le diera una paliza para desahogar su ira. Pero esta es mi casa, si permito que un invitado golpee al amo, ¿qué sería de la reputación de la familia Lee? Mi madre, Victoria Lee, rió suavemente, una risa cargada de significado. Marquesa, ¿por qué me resultan un tanto desagradables sus palabras? Puede que mi yerno tenga una apariencia algo superior, pero seguramente su marquesado no metería a dos hijas en el harén de mi yerno de una sola vez. Si esto se supiera, la gente podría pensar que la casa de la noble marquesa no sabe mantener la dignidad. En cuanto terminó, el salón quedó en silencio. La marquesa Anne miró a mi madre con un rastro de desprecio en los ojos. Señora Lee, la hija de mi marquesado solo puede ser la esposa principal. Lo mejor será que le diga a su hija que haga las maletas y se marche cuanto antes. Ah, por fin se ve el cuchillo escondido en la manga. Sonreí con una sonrisa forzada y pregunté con calma: me pregunto con cuál de las nobles hijas la marquesa pretende casar a mi marido. Contigo, marquesa, dije, y me quedé sin palabras. La marquesa miró a su hija con decepción. Diana, ¿cómo has podido hacerme esto? Diana estalló de repente: padre, madre, soy vuestra única hija legítima. ¿Cómo habéis podido casarme con un viejo moribundo? La marquesa Ana le propinó una sonora bofetada, reprendiéndola con furia: niña rebelde, cállate. Si quieres morir, búscate la vida, no arrastres a toda la familia contigo a la tumba. Diana se llevó la mano a la mejilla, su rostro parecía cenizas, sus ojos sin vida, la luz extinguida. Asentí y sonreí levemente. Así son las cosas. Señorita Diana, su nombre no es el correcto y sus palabras no son apropiadas, me temo que le resultará difícil ser la esposa principal. Si le parece bien, ¿me ofrece un té? A partir de ahora, serás parte de la familia Gwen. Diana ni siquiera miró a sus padres, tomó la taza de té que Daisy le había traído y, justo cuando se arrodilló, la marquesa la apartó de una patada, escupiendo sangre fresca al instante. Niña rebelde, si aún te queda algo de vergüenza, vete a casa y ahorcátate. Si te atreves a servirlete a la hija de ese mercader, desde hoy ya no eres mi hija. La marquesa sollozó. Diana, estás confundida. Pero Diana alzó la taza de té, se arrodilló lentamente ante mí y dijo en voz alta: Diana presenta sus respetos a la señora. Acepté la taza de té, tomé un sorbo: buena chica. Con delicadeza me quité una pulsera de jade de la muñeca y se la puse en la mano. Diana acarició la pulsera, no dijo nada y se quedó en silencio detrás de mí. La marquesa Anne estaba tan furiosa que casi se asfixia. Golpeó la mesa, se levantó bruscamente y maldijo a Sebastián con vehemencia:
haciendo que su rostro se pusiera morado y perdiera toda la compostura. Yo sonreí levemente. La marquesa, la segunda señorita June y el joven amo han tomado la medicación prescrita por el doctor Winston. Su estado es estable. Puede llevarlos de vuelta a la finca. Marquesa, no se enfade demasiado. Aunque mi casa no es una guarida de dragones ni de tigres, le garantizo que la concubina June estará feliz y segura aquí. En cuanto a los rituales y el papeleo, mi marido se encargará de todo minuciosamente. La marquesa Ana, furiosa y con la cara roja de ira, fulminó con la mirada a Sebastián y apretó los dientes. ¿Quieres tomar a mi hija legítima como concubina? 30.000 monedas de plata. Trae la plata a mi finca en 3 días, o de lo contrario, victoria oficial. Espera a que te destituyan. 30.000 colas. ¿Por qué no robas a alguien? Resonó una voz femenina furiosa. La anciana señora Nuyen, no sé cuándo llegó, estaba de pie en la puerta del salón principal. Al oír las palabras de la marquesa, palideció. Como tu hija es de oro o jade que es tan valiosa, llévatela a casa y quédatela. Mi hacienda Nuyen no puede permitirse mantener a una dama tan cara. Madre, por favor, no digas más. Sebastián bajó la cabeza avergonzado y gritó. A Sebastián le dolía la cabeza como si se la estuvieran partiendo con un hacha. Desde que se convirtió en funcionario, se había dado cuenta de que su madre tenía el corazón mezquino y calculador de una mujer de pueblo. Antes la pobreza podía excusar su frugalidad, pero ahora que eran ricos, su carácter no había cambiado. ¿De verdad era este el momento para discutir por 30.000 colas? Frunció el ceño e hizo una profunda reverencia. Marquesa, le entregaré personalmente la plata en su finca dentro de 3 días. Sin embargo, ahora mismo Tiffany y Thomas aún están débiles. Espero que la marquesa los lleve de vuelta a descansar. En cuanto a los gastos médicos, estoy dispuesto a pagarlos íntegramente junto con las 30.000 colas. Al oír esto, la expresión de la marquesa Anne se suavizó y de inmediato, enfadado, condujo a su gente de vuelta a su finca. En cuanto se marcharon, el rostro de mi padre se ensombreció y preguntó en voz baja, Genevieve, ¿por qué has hecho quedar tan mal a la marquesa? La señorita Diana sigue siendo la hija legítima de una marquesa, y aún así la obligaste a servirte el té delante de todo el mundo. ¿No temes que el mundo se burle de ti? Antes de que pudiera decir nada, mi madre le dio una fuerte bofetada a mi padre. Nathan, te he malcriado demasiado, ¿verdad? La gente se abalanza sobre tu hija para defecar, y tú corres a arrodillarte y lamerles los pies. Mira el mundo, ¿acaso existe algún padre como tú? Mi padre estaba tan furioso que le salía humo por los 7 orificios. Gritó Richard, mal hablado. La hija de un comerciante no tiene modales. Me burlé con frialdad. Padre, quieres comer arroz blando pero te haces el duro. No olvides que de los 360 oficios, cada uno tiene su maestro. ¿Y qué si mamá es comerciante? Es la mejor en el mundo de los negocios. En cuanto a ti, papá, aunque seas un erudito, jamás has aprobado un solo examen en tu vida. Si no fuera por mamá, ¿de dónde vendrías la riqueza de la que disfrutas hoy, que te permite estar ahí sentado predicando moral? Papá, comer del plato y luego criticar a la cocinera no es razonable. Parafraseando a un erudito, ¿acaso eso no es traicionar al mundo? Por lo tanto, el mundo no debe traicionarme. Mi padre estaba tan furioso que le temblaban las manos. Me señaló la cara y gritó con rabia. Hija desleal, sin moral. ¿Acaso existe alguna hija que se atreva a discutir con su padre como tú? Mi madre lo miró con ojos desprovistos de afecto, que solo reflejaban desprecio. Nathan, sé que siempre me has despreciado por ser comerciante, pero yo también desprecio a un hombre como tú. Richard, declaro que quiero divorciarme de mi marido. Llévate a tu hijo bastardo y a tu amante y lárgate de mi casa. Al oír esto, mi padre supo que mi madre hablaba en serio. Se arremangó apresuradamente. ¿M? Al ver esto, Sebastián se levantó rápidamente para calmar los ánimos. Suegro, suegra, es culpa mía. Les pido disculpas a ambos. Hizo una reverencia y luego se volvió para tomar mi mano con tono sincero. Esposa mía, me equivoqué. Te he cansado. Por favor, prepara los regalos de compromiso para la casa del marqués. Yo misma los entregaré.
Sonreí amablemente y respondí en voz baja, marido, somos marido y mujer. ¿Por qué tanta formalidad? ¿Qué importa una concubina? 10 u 8 habitaciones llenas de ellas no representan ningún problema. Mientras mantengas el buen ánimo, no me quejaré. Sebastián se emocionó hasta las lágrimas. En ese momento, la anciana señora Nguyen interrumpió fríamente, ese es su único valor. Mi madre casi se enfurece al oír eso. Rápidamente le tomé la mano, sin perder la sonrisa. Mamá tiene razón. Has dado a luz a un hijo tan bueno. En el futuro los ancestros de la familia Nguyen sin duda te lo agradecerán con reverencia. La anciana señora Nguyen abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras, así que se marchó furiosa. Mi madre y yo volvimos a mi habitación para hablar en privado. Mi madre preguntó, ¿has encontrado a la persona responsable de esto? Asentí. Es el tercer príncipe. Mi madre sonrió, una sonrisa cargada de peligro. Tu padre jugaba una partida muy arriesgada. Por fuera parece arrogante y fácil de manipular, siempre con palabras despiadadas. Pero cuando investigué, resultó ser un estratega del príncipe Cheng. Casi no lo podía creer. Abrí los ojos como platos. El príncipe Cheng, aquel que casi se enfrentó al actual emperador por la corona años atrás. Se rumoreaba que a su lado había un estratega sin parangón, cuya sabiduría superaba a la de los demás. Tras la derrota del príncipe Cheng, ese hombre desapareció sin dejar rastro. Esa persona era mi padre. Mi madre asintió con la cabeza, con la mirada triste. El oro y la plata conmueven los corazones. Codiciaba los bienes de nuestra familia. Le han cortado la mano incontables veces, pero no ha aprendido. Tras descubrir la verdadera identidad de tu padre, envié gente a investigar todo su pasado. Apretó los puños. Genevieve, ¿sabes qué? Resulta que la madre de Sebastián fue el amor de infancia de tu padre. Él era muy pobre, así que ella se casó con un erudito llamado Wen, que tenía cierta fortuna. Más tarde el erudito falleció joven y la familia Wen decayó. Hace 7 años, ella vendía bordados en una tienda y nos encontramos tu padre y yo mientras la examinábamos. Fui al baño así que me perdí ese emotivo reencuentro. Y luego más tarde conociste a mi digno yerno en la librería. Los ojos de mi madre ardían de rabia. Deben de estar muy orgullosos, ¿verdad? Usándose como peones para vencer al cielo y a la tierra. Por un lado, me despreciaban por ser comerciante. Por otro, gastaban la plata que con tanto esfuerzo había ganado. Comían del cuenco mientras soñaban con robar la olla entera. Gente vil y ruin. Auténticos perros sin escrúpulos a los que les gusta morder. Reí y consolé a mi madre, luego ordené a un criado que invitara a Diana a conocernos. En cuanto llegó Diana, sus ojos brillaron como estrellas, como un cachorro hambriento que mueve la cola con impaciencia. Señorita Yun, deme el artículo. Acepto su condición. Diana estaba eufórica, asintiendo repetidamente. El objeto está escondido en la gatera del patio trasero de la finca del marqués. La señora solo tiene que enviar a alguien a buscarlo. Tras concluir el drama, envié de inmediato a mis hombres a entregar 40.000 monedas de plata a la finca del marqués a cambio de 2 cofres con la dote de Diana y un documento, un contrato. Acto seguido acudí a las autoridades para tramitar la documentación necesaria para tomar una concubina, convirtiendo oficialmente a Diana en concubina de Sebastián. Inesperadamente se abrazó a su manta y lloró toda la tarde, hasta que enfermó. El médico vino a tomarle el pulso y dijo que la concubina Yun ya estaba débil y necesitaba una larga recuperación. No podía servir a su marido por el momento. De lo contrario, si quedaba embarazada, se temía que tanto la madre como el niño murieran. Al oír esto, Sebastián jamás volvió a poner un pie en su patio. Desde entonces los días en la finca se fueron calmando como el agua. Sebastián también se sintió de repente mucho más libre. Todos los días después de salir de la oficina del gobierno, venía a mi patio a sentarse y charlar, haciéndome compañía mañana y noche. El bullicio y las voces resonaban por toda la finca, e incluso la anciana señora Nguyen y Cecilia se comportaban mucho mejor. Un día, mientras podaba ramas de flores, de repente sentí que el mundo daba vueltas y mi cuerpo se desplomó al suelo.
Sebastián estaba presa del pánico y llamaba a los médicos una y otra vez. Me atendieron uno tras otro y todos coincidieron en que la señora no tenía ninguna enfermedad grave, solo que estaba débil y que debía tomar más tónicos. A partir de entonces los tónicos fluyeron como agua, pero mi cuerpo se consumía día tras día y mis periodos de coma se alargaban. Sebastián estaba ansioso y fue personalmente a invitar al doctor Winston a que me tomara el pulso. Inesperadamente, tras escuchar el diagnóstico de que la medicina era inútil, se enfureció tanto que rompió una taza de té y maldijo: «Doctor Winston, usted es un farsante. ¿Cómo puede decir que mi esposa está tan grave?». Incrédulo, acudió a la corte para suplicar al emperador un favor especial, que permitiera a un médico imperial examinarme. El diagnóstico del médico imperial de la familia Chen fue idéntico al del doctor Winston. Allí mismo, en los escalones de jade del palacio, cayó de rodillas y suplicó: «Por favor, salven a mi esposa. Aunque tenga que entregar toda mi fortuna familiar, no me arrepentiré». El médico imperial se emocionó hasta las lágrimas. Al abandonar la finca suspiró, lamentando que un amor y una rectitud tan profundos, propios de un funcionario, fueran verdaderamente excepcionales en este mundo. La historia del profundo afecto de la familia Wen se extendió por toda la capital. Las jóvenes de las casas nobles juraron que, si se casaban, debían hacerlo con alguien como el funcionario Wen. Por ello, a fin de año, cuando el Ministerio de Personal evaluó su desempeño, Sebastián obtuvo la calificación de excelente. Solo esperaba la oportunidad de ascender al 5º rango, con la posibilidad de ser destinado como vicemagistrado prefectural a las provincias. ¿Y yo? Se suponía que iba a morir. Ese día, de repente sentí mi cuerpo con una fuerza inusual, mi tez sonrosada y mi ánimo renovado. Sonreí radiante y dije: «Tengo hambre». Quería comer arroz. Sebastián reprimió su dolor y me trajo personalmente un tazón de aromático caldo de pollo guisado, dándome de comer con cuchara, un sorbo a la vez. Apenas abrí la boca, antes de que el caldo tocara mis labios, mi cabeza cayó y caí en un profundo coma. En ese preciso instante mi madre llegó acompañada de varias damas nobles. Al verlas, invitó de inmediato al doctor Winston. Tan pronto como entró, el divino doctor percibió el aroma del caldo de pollo y su rostro palideció. «Hay veneno en la sopa». El rostro de Sebastián enrojeció de rabia y gritó: «Calumnia. Esta sopa la preparó la mismísima Cecilia para mi esposa. ¿Cómo podría estar envenenada?». Para demostrarlo, levantó el tazón entero de sopa y se la bebió de un trago. Menos de un cuarto de hora después, escupió un chorro de sangre espesa y negra. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, con los ojos desorbitados por la conmoción. Tuvo algunas convulsiones y luego dejó de respirar. Entre los gritos de terror que resonaban por toda la finca, mi madre envió de inmediato a gente a informar a las autoridades. El templo del Dalai Lama investigó a fondo y concluyó que Cecilia, resentida tras haber quedado desfigurada por la viruela, había estado añadiendo polvo de rosas marchitas a mi sopa tónica a diario, lo que me estaba consumiendo. Sin embargo, mi constitución era fuerte gracias a años de buena alimentación, y después de 2 meses bebiéndola, seguía con vida. Impaciente, añadió arsénico al caldo de pollo, sin imaginar que su propio hermano lo bebería por error y moriría al instante. Como resultado, Cecilia envenenó a su cuñada y mató a su propio hermano. Fue encarcelada y condenada a la decapitación. La anciana señora Nguyen sufrió un shock tan grande que enloqueció. Lola Lu, la persona en quien más confiaba, fue asignada para cuidarla con esmero. Nadie sabe qué sucedió aquella noche, pero ambas cayeron al estanque de lotos del patio trasero y se ahogaron. A la mañana siguiente sus cuerpos pálidos e hinchados flotaron hasta ser descubiertos. Con el corazón destrozado por el dolor, enterré a Sebastián y a su madre juntos. Entre los objetos que se quemaron para él, además de billetes y lingotes de oro, había polvos afrodisíacos y varios ejemplares de los manuscritos de belleza del erudito romántico que Sebastián había recopilado con tanto esmero para mí. Él ignoraba que no solo leía manuscritos de mujeres, sino que también estudiaba libros de historia y estrategias de hombres, sin soltarlos jamás. ¿Quién me mandó leer semejante variedad de libros? Por eso, antes de hacer nada, siempre debo sopesarlo. Si nos perjudica y no me beneficia, no lo hago. Si me perjudica y beneficia a otros, no lo hago. Si perjudica a otros para beneficiarme, lo considero. Si me beneficia a mí y a otros, aprovecho la oportunidad para hacerlo.
Es una verdadera lástima que Sebastián, al igual que mi padre, fuera arrogante hasta la médula, creyéndose superior a los demás. No solo despreciaba a las mujeres comerciantes, sino que también menospreciaba a todas las mujeres del mundo. Al final, murió a causa de las mismas mujeres a las que despreciaba. Si conserva la consciencia en el inframundo, me pregunto si estaría lo suficientemente enfadado como para volver a la vida. Tras la muerte de Sebastián, mi padre, en estado de embriaguez, se enzarzó en una pelea con gente de la finca del tercer príncipe y murió a golpes accidentalmente. Mi madre, que acababa de donar 500.000 tales de plata en nombre del príncipe heredero para confeccionar ropa de invierno para los soldados del frente, sin mediar palabra, tocó el tambor en las puertas de la corte y presentó una petición al emperador. Tras la investigación, el príncipe heredero presentó pruebas de que el tercer príncipe estaba formando facciones para su propio beneficio y contactando secretamente con los supervivientes del príncipe Chen. El emperador odiaba profundamente al príncipe Chen. Años atrás, en la lucha por el trono, estuvo a punto de perder el imperio. Al enterarse de que su propio hijo, en quien confiaba, conspiraba con los rebeldes, montó en cólera. Una vez iniciada la investigación, se descubrió que la casa del marqués llevaba tiempo involucrada en el mismo asunto que el tercer príncipe. No solo esa finca, sino también innumerables funcionarios de la corte estaban implicados. El sol abrasaba el cielo y la sangre tiñó la tierra hasta 100 millas a la redonda. Al tercer príncipe se le concedió la muerte mediante vino envenenado. Más de la mitad de la corte fue depurada. El marqués fue decapitado y su familia exiliada a miles de kilómetros de distancia. Aunque sobrevivieran, jamás podrían regresar a la capital. El día en que la familia Zheng fue escoltada fuera de la capital, Diana no fue a despedirlos. Se pasaba el día sentada en silencio en su habitación, litigando. Cuando terminó 2 colchas de brocado, las llevó al lago y las quemó a modo de despedida. Gracias a los cuidados del Dr. Winston, mi cuerpo se recuperó poco a poco. Un año después, mis 2 hijos regresaron de estudiar con el gran erudito confuciano. Sabiendo que la familia había sufrido cambios, no se lamentaron demasiado y pronto se repusieron para continuar sus estudios. Tras haber visto el mar de sufrimiento en la vida y haber presenciado la separación y la muerte, ahora todo les parecía normal. Cuando me recuperé por completo, seguí llevando la contabilidad y calculando la plata. Al fin y al cabo, gastar tanta plata, si no la recuperaba pronto, sería una gran lástima. Un año después, redacté una carta para liberar a la concubina y preparé una generosa dote para casar a Diana con el joven guardia al que amaba en secreto. Oí que en su noche de bodas, cuando el novio descubrió que ella aún era virgen, se quedó tan atónito que se paralizó como una piedra. Mi madre y yo comimos pipas de girasol mientras escuchábamos a Amber contar la historia de principio a fin. Al llegar al final, disimuló una sonrisa. Mi señora, esta criada tiene una prima. Lo comprendí de inmediato. Muy bien, prepararé una dote también para usted. Al verte se nota que estás deseando casarte. Amber estaba tan contenta como si hubiera ganado un premio, arrodillándose y golpeándose la cabeza contra el suelo hasta que se le puso la frente roja. El día que la litera nupcial partió de la finca, dejó escapar un suspiro de alivio. Solo entonces comprendió que la joven señorita a la que siempre había creído una inocente conejita blanca era en realidad una zorra sumamente intrigante. Hay cosas que su mente obtusa no puede entender, así que lo mejor es callarse y vivir en paz, ¿no? 3 años después, el príncipe heredero presentó una receta para curar la viruela por completo, salvando a incontables plebeyos antes de que la epidemia se propagara. La reputación del príncipe heredero resonó en todo el mundo, y todos lo alababan. El emperador, anciano y débil, abdicó y el príncipe heredero ascendió al trono, convirtiéndose en el nuevo emperador. El nuevo monarca tomó posesión del trono y se celebraron festejos por doquier. Mi madre y yo nos miramos y sonreímos con ternura. Durante los siguientes 20 años, la familia Lee sería sin duda tan sólida como una roca. Los abuelos sostenían a los 2 niños en brazos, escuchándolos contar historias sobre su escuela, con risas incesantes. Mi madre y yo, reclinadas en nuestras sillas, bebíamos tranquilamente nuestro tónico diario. Daisy y Holly estaban sentadas junto al pasillo, disfrutando del sol, pasando las páginas de los libros uno a uno en un patio repleto de literatura. El tiempo era tranquilo, el paisaje apacible, era un momento de una belleza sublime. La verdadera fuerza no siempre se manifiesta con estruendo, a menudo,
reside en la silenciosa sabiduría para resistir y en el coraje para protegerse. La historia de Genevieve nos recuerda que el valor de una mujer no reside en con quien se casa, sino en su resiliencia e inteligencia. Ante la traición, eligió el amor propio por encima de la desesperación, transformando la adversidad en fortaleza. Su historia nos enseña que protegiendo nuestros corazones con sabiduría y forjando nuestro propio destino, podemos florecer con esplendor, incluso tras el invierno más crudo. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.